Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Hoy día continuamos con nuestro doctor, digamos, nuestro compañero también, Jorge Magasi, quien nos está entregando sus parte de sus escritos y principalmente lo que fue la historia de la Unidad Popular en esta oportunidad. Quedó algo así en el aire, quiere él conversar y a nosotros nos interesa mucho sobre las relaciones internacionales que tuvo la Unidad Popular o el gobierno de la Unidad Popular entre los años 1970 y 1973. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y un gusto estar con ustedes nuevamente. Comienzo. El capítulo de hoy día concierne la política internacional, las relaciones internacionales del gobierno de la Unidad Popular. En esto hay que hacer una salvedad porque hasta la llegada de Allende al gobierno, Chile era un país alienado con uno de los bloques de las Guerras Frías. O sea, estaba sometido a lo que se llamaban fronteras ideológicas. Por ejemplo, no tenía relaciones con Cuba, porque lo había decidido así, no tenía relaciones diplomáticas con China, porque era una imposición en este bloque, y muy poco comercio con los llamados países socialistas. Ya tenía relaciones, sí, Frey había abierto relaciones con la Unión Soviética, porque eso ya era admitido, después que en la Guerra Fría hubo un periodo que se llamaba la détente, que en el fondo se habían calmado un poco las cosas, pero estaba enmarcado en la frontera ideológica, las Fuerzas Armadas eran totalmente influidas por Estados Unidos, en fin. La política del gobierno popular es terminar con las fronteras ideológicas y con el alineamiento propio de la Guerra Fría para iniciar una política internacional llamada de pluralismo ideológico. ¿Qué es esto? En primer lugar, tener relaciones con todos los países del mundo, sea cual sea su régimen interno. Y esto en la práctica significó que Chile abrió relaciones exactamente con 21 países que no las tenía. La más importante, por supuesto, fue una semana después que Allende llegó al gobierno, fue la reapertura de relaciones con Cuba, que se habían roto en el año 62 por el expresidente Alessandri. Y también en América se abrieron relaciones con Guayana. En Europa se abrieron relaciones con Albania, con la República Democrática Alemana y con Hungría, que no las había. En África, con el Congo, con la Guinea Ecuatorial, con Libia, Madagascar, Nigeria, que es un gran país africano, Tanzania y Zaire, el actual Congo, que entonces se llamaba Zaire. En Asia, con Afganistán, Bangladesh, Camboya, Corea del Norte, China, la República Popular China y Mongolia. Y con el gobierno provisional de Vietnam y con Vietnam del Norte en ese tiempo, que estaba la guerra de Vietnam. En total, 21 países y todo esto sin romper con nadie. Esto significó posibilidades de comercio, hubo más comercio con Cuba, con China, se inicia el comercio con China en ese periodo y con los países africanos que vengo de citar, algunos de ellos grandes productores de cobre. Además, Chile adhiere al movimiento de países no alineados, que se había formado años antes en Yugoslavia, en realidad, que el único país de América que adhería era Cuba, aunque Chile había mandado ya en el gobierno de Frei observadores a las reuniones. Pero Chile se constituye en el segundo país de América que adhiere a estos principios. Ahora, las características de la política internacional chilena que fueron definidos por su ministro de Relaciones, que fue sobre todo Clodomiro Almeida, al final hubo otros, fue primero defender el principio de la autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia en los asuntos de cada país. Yo diría, era la regla número uno. Segundo, promoción del desarme, no proliferación de armas nucleares y distensión o detente, como se decía en la Guerra Fría, las tensiones entre este y oeste. Rechazo del antisemitismo y del racismo, lo que esto significaba, por ejemplo, apoyar a los movimientos de emancipación en África del Sur, que en ese tiempo tenía una constitución racista. Apoyar también las luchas anticoloniales, el derecho de los pueblos árabes a recuperar los territorios ocupados por Israel en 1967 y el derecho del pueblo palestino a fundar un Estado. Limitar
los monopolios de las transnacionales en materia de telecomunicaciones y mejorar la condición jurídica y social de la mujer y pone fin a la discriminación de las personas nacidas fuera del matrimonio. El año 71, la Unidad Popular tiene una victoria diplomática, en realidad tuvo varias, pero una importante es conseguir que Chile sea la sede de la tercera conferencia de la UNTA, que es la sigla en inglés de una conferencia internacional por el comercio y el desarrollo, que es una institución de las Naciones Unidas. La primera había sido en Ginebra, la segunda en Nueva Delhi y la tercera acontece en Santiago. Y para eso, como sabemos, se construyó en tiempo récord el edificio de la UNTA. La conferencia se efectuó en abril del 72. Fue una pelea ganar esta sede. Estados Unidos se opuso, trató de que fuera en otros países, pero finalmente la diplomacia chilena maniobró bien y consiguió el voto mayoritario de los países de la UNTA. En la UNTAC, Allende pronuncia uno de sus discursos que yo considero clave. Si hay que citar los grandes discursos de Allende, yo diría que es sobre todo el primer mensaje donde plantea la vía chilena, el discurso ante las Naciones Unidas y el discurso ante la UNTAC en abril del 72, donde plantea los principios de la política internacional chilena, donde intenta concretar este tercer mundo. Primero, defiende a la UNTAC, o su sigla en español es la CNUSED, contra el GATT, que es una conferencia internacional de los países, de algunos países que comienza a negociar sobre comercio internacional. Dice, es en la UNTAC y no en el GATT donde se deben negociar las relaciones de los países ricos con los países pobres, donde los países pobres finalmente pueden reivindicar juntos. ¿Y cuáles son las reivindicaciones que plantea? Primero, que se organice una investigación internacional para determinar los orígenes de la deuda pública y sugerir soluciones, porque dice que muchas veces los países del tercer mundo no han tenido otra opción que endeudarse en condiciones desfavorables y que esa deuda a veces ha sido impuesta. Entonces, buscar un sistema de cómo sacarse de encima al menos parte de ese peso de la deuda. Para esto, que se convoque una conferencia internacional donde estén representados todos los intereses de la planeta. En el fondo, alternativa a la que hubo en Bretton Woods el año 44, que sabemos las instituciones internacionales que nos rigen hasta hoy día, o sea, el nacimiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, fue decidida en la conferencia de Bretton Woods el año 44, donde en el fondo se reúnen los países que están ganando la Segunda Guerra Mundial. Unión Soviética estuvo como observador en esa reunión, y ellos deciden que el dólar va a ser la moneda para el comercio internacional, en fin. Pero dice, en esa conferencia no estuvo el tercer mundo solamente tiene que someterse a sus decisiones, tiene que haber otra conferencia del mismo tipo donde estén todos los intereses de la planeta, incluidos los del tercer mundo. Dice que también que hay un problema internacional, que es garantizar medios de comunicación social más democráticos, que estén garantizados por las Naciones Unidas, y que se estudie una política que destine parte de los presupuestos militares a la creación de un fondo de desarrollo humano homogéneo, encargado de invertir en los países más pobres del planeta. Eso yo diría que son los grandes principios de la política internacional. Ahora, respecto a Latinoamérica, porque es interesante destacar que en el proyecto de constitución que fue anunciado por radio el 5 de septiembre del 72, pero que no se pudo concretar porque después vino la huelga de los camioneros y otras urgencias, y ese proyecto fue conocido en los años 90, después del golpe, lo publicó Eduardo Noboa. Dice en su segundo artículo que Chile está en América Latina, que es muy importante porque hay una parte de los chilenos que les gustaría que Chile limitara con Prusia y con Austria. No es así, Chile es un país latinoamericano. Aunque en esa época, en América Latina, hay, yo diría, un panorama político más bien adverso. En Brasil hay una dictadura militar de derecha que está en parte boicoteando el gobierno de la Unidad Popular.
En Argentina también, aunque está en crisis y practica una política de buenas relaciones con Chile. Hay en Bolivia un golpe de Estado de derecha, en Uruguay hay también un presidente civil, Pacheco Areco, pero muy de derecha. En Venezuela gobierna la democracia cristiana, Rafael Caldera, que está boicoteando el gobierno de Chile. Entonces, finalmente, los aliados son en parte Perú, que mantuvo buenas relaciones con Chile, en parte Ecuador, Velasco Ibarra, Cuba, por supuesto, pero las políticas son delicadas para eso. Sin embargo, América Latina en conjunto, y cuando digo en conjunto incluyo las dictaduras militares que cité, está confrontada a un problema importante. El 15 de agosto del año 71 acontece a escala del planeta una medida que marca la historia hasta hoy. Ese día, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia el fin de la convertibilidad del dólar en oro y su devaluación. Ahora, explicación de el dólar hasta ese día era convertible en oro. Una onza de oro valía $35. Y si alguien iba con $35 a la Reserva Federal de Estados Unidos, tenía derecho a salir físicamente con una onza de oro. O sea, el dólar era intercambiable en oro. Estados Unidos necesitaba emitir, en realidad hacer una emisión inorgánica, porque la guerra de Vietnam estaba costando cada vez más cara, así como la competencia en la carrera espacial con la Unión Soviética y otros gastos. Entonces finalmente están emitiendo y no pueden seguir respaldando una moneda que siguen imprimiendo a través del oro. Y Nixon anuncia el fin de la convertibilidad. De ahora en adelante el dólar no está respaldado por nada y se transa en los mercados internacionales, que es la situación actual, que está en crisis hoy día. Pero eso se inicia ese año, el año 71. Pero además, el dólar, el dólar se devalúa y cobra un impuesto a las exportaciones de los países latinos a Estados Unidos, de 10%. Lo que crea un problema porque el dólar sigue siendo la moneda en que se practica la mayor parte de las transacciones internacionales y Nixon y finalmente los países que tenían reservas en dólares ven devaluada su reserva, pierden dinero a causa de medidas adoptadas por Estados Unidos en que a los países del tercer mundo no les cabe ninguna responsabilidad. Ante esto, Argentina, en realidad, que insisto, era una dictadura militar de derecha, pero convoca una conferencia latinoamericana para ver cómo se va a reaccionar ante estas medidas. Y en esa medida, el ministro de la Planificación chilena, Gonzalo Magner, se efectuó en septiembre del 71 en Argentina, llama primero a Estados Unidos a aceptar la suspensión del pago de la deuda externa durante una década. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto se hizo así después de la crisis del año 29 y durante varios años varios países latinos no pagaron la deuda externa para financiar lo que se llamó en esa época la sustitución de importaciones, o sea, crear industrias. Después se pagó, por supuesto, pero se suspendió el pago durante unos años. Gonzalo Magner llama también a crear un Banco Central Latinoamericano en el que se depositen las reservas de América Latina y así que América Latina puede pedir préstamos a ese banco, o sea, financiarse a sí mismo y no a los bancos internacionales, limitar los abusos del concepto de propiedad tecnológica ya entonces, lo que es un problema importante hoy día, y crear una organización latinoamericana para el desarrollo de la ciencia y la tecnología apropiada. Por supuesto que de eso no pasó. El delegado de Estados Unidos respondió que si se dejaba de pagar la deuda se iba a traer otros problemas económicos, pero no se aceptó en ese plan. Pero esas fueron las propuestas, si yo pienso que son propuestas que conservan su vigencia. Crear un banco donde los estados de América Latina coloquen sus reservas sigue siendo, pienso, una muy buena idea. Ahora, en esa época se termina ya la agonizante Alianza para el Progreso de Kennedy y el gobierno de Allende insiste en reforzar lo que se llama el Pacto Andino. Ahora, el Pacto Andino, cierto, fue una institución creada en el 69, cuando en Chile gobernaba Frei, que es en el fondo una alianza con la perspectiva de crear una zona de libre intercambio, por lo menos en algunos productos, voy de sur a norte, entre Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
que eran países que tenían un nivel de desarrollo similar, y en febrero del 73 añade a estos Venezuela. Eso es el Pacto Andino. Ahora, el Pacto Andino, en ese tiempo hay gobiernos, digamos, progresistas en Chile, en Bolivia, mientras gobernó el general Torres, y en Perú, donde gobernaba Velasco Ibarra, y en cierto sentido en Ecuador, donde gobernaba, en Perú era Velasco Alvarado y en Ecuador Velasco Ibarra. Estos países preconizan lo que se va a conocer como la Decisión 24, un acuerdo de tratamiento común de las inversiones extranjeras, que, cito Allende, limita la competencia suicida, o sea, los países no tienen que competir entre ellos por darle más ventaja al capital extranjero, menos impuestos, más derechos a contaminar, en fin, sino que los 5 países del Pacto Andino, o sea, van a practicar la misma política. Y esto es que el capital extranjero no puede sacar del país anualmente más del 14% de la inversión. Y solamente se puede invertir en crear nuevas actividades. O sea, no es considerado inversión comprar una empresa que ya existe, porque eso finalmente no cambia gran cosa para el país. Las inversiones tienen que ir en creación de nuevas empresas. Ahora, por supuesto, esta política progresista va a existir mientras existieron gobiernos progresistas, pero después que llegan dictaduras a todos sus países, va a ser abandonada y se va a instaurar o reinstaurar lo que Allende llamó la competencia suicida por atraer el capital extranjero. También se busca un inicio de planificación, o sea, como están los países abren sus mercados a los otros, algunos pueden especializarse en algunas medidas. Y por último, las relaciones de Chile con sus 3 vecinos merecen también un capítulo especial porque eran muy delicadas. Eh, Les recuerdo que el Nixon dicta instrucciones a la CIA de organizar un golpe de Estado en Chile exactamente el 15 de septiembre de 1970, 11 días después de la elección presidencial. Y lo primero que hace el jefe de la CIA, el director de la CIA, que se llamaba Richard Helms, es convocar a Estados Unidos al jefe del ejército argentino en esa época, general Lanusse. Todavía no era presidente entonces, pero era jefe del ejército. Y le dice, general Lanusse, ustedes tienen problemas fronterizos con Chile, podemos utilizarlos. Y Lanusse le dice, señor Helms, usted tiene su Vietnam, no me haga a mí tener el mío. O sea, con este me va a meter en camisa de once varas, no me cree problemas. Y finalmente, Argentina mantiene buenas relaciones con Chile y aún más, el año 71, o sea, bajo el gobierno de Allende, consiguen eh, encontrar un mecanismo para resolver el litigio fronterizo que existía por las 3 islas del Canal Big, que es que la corona británica designe a 3 jueces que, escogidos entre los jueces que están en la lista de la Haya para actuar como árbitros, y finalmente el arbitraje va a ser firmado por la corona británica. Así lo deciden en ese momento. Corta pronto. Y así se acaban, digamos, los problemas fronterizos con Argentina. Con Perú hay muy buenas relaciones de Allende con Velasco y se intercambian las relaciones, porque hay sospechas que Perú estaba, en la Fuerza Armada dicen que Perú estaba preparando una guerra con Chile. En todo caso, no, mientras se mantuviera la excelente relación entre Salvador Allende y Velasco Alvarado. Y dejo para el final Bolivia, porque ahí hay un progreso interesante. Ustedes saben que no existían, como no existen ahora, relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia a causa de la demanda marítima, y las relaciones habían sido rotas también a causa de los problemas del río Lauca el año 62. Allende dice públicamente que quiere restablecer relaciones con Bolivia y envía a Volodya Teitelboim en febrero del 71 a conversar con General Torres para esto. Pero en Bolivia le dicen, sí, nosotros queremos también, pero queremos salida al mar. Y Teitelboim, a quien entrevisté al respecto y publiqué esa entrevista en ese problema, le pregunta a Allende, ¿podemos conversar de esto? Y Allende dice, sí, se puede conversar con Bolivia de una salida al mar por el Océano Pacífico.
Hay un encuentro en una reunión de la OEA en Costa Rica en abril, donde Clodomiro Almeida, ministro de Relaciones, conversa con el ministro de Relaciones boliviano y deciden de un memorándum donde en el fondo se iba a anunciar el restablecimiento de relaciones el 23 de agosto del año 71. Lamentablemente, 3 días antes, del 19 al 20 de agosto, es el golpe de Estado en Bolivia contra el general Torres y lo sucede Banzer, y esto hace que se derrumbe el proyecto de restablecer relaciones. Pero yo creo que ya es que está perfectamente documentado en el libro 3 que está por aparecer justamente de Historia de la Unidad Popular, entre otras partes, muestra este capítulo, pero está totalmente documentado que hubo la disposición del gobierno de Allende de negociar con Bolivia una salida al mar por territorio chileno y de terminar con este conflicto y de restablecer relaciones diplomáticas bajo esos términos. Yo creo que eso es a grandes rasgos lo que se puede restablecer con relaciones diplomáticas. No sé si tienes preguntas al respecto, si nos queda un poco de tiempo. Eh, sí, tiempo nos queda todavía, no hay problema. Mira, hay muchas cosas, o sea, se habla mucho tú lo dijiste al principio, de lo que fue el discurso o la intervención en las Naciones Unidas. La Sí. reacción que hubo de parte de los pueblos fue unánime, fueron maravilloso, digamos. Pero sin embargo, había un estudio con el proceso de la Unidad Popular a nivel internacional donde muchos países se interesaron en este proceso. ¿Cómo era ese tipo de relaciones que se hacían? ¿Era a nivel de gobierno o era a nivel de partidos políticos? ¿Manejas tú eso? Yo diría que el interés de lo que estaba pasando en la Unidad Popular, primero, a escala latinoamericana, se dio primero en Uruguay. El año 71 en Uruguay nace el Frente Amplio. Hubo elecciones presidenciales ese año y por primera vez Uruguay era un país donde hay dos partidos históricos, los blancos, el Partido Nacional y los colorados. La mayoría del tiempo, el siglo XX, gobernaron los colorados y a veces los blancos, pero era un bipartidismo de dos partidos que en el fondo eran de derecha. Y emerge el Frente Amplio el año 71, en un bloque donde hay varios partidos de izquierda, tendencias comunistas, socialistas, pero también la democracia cristiana uruguaya, que es mucho más pequeña que la chilena, pero estaba también en el Frente Amplio. Entonces se crea esta coalición que es en cierto sentido comparable a la Unidad Popular. Ahora, por supuesto que hay una gran simpatía a las realizaciones de Allende en Argentina. Eh, por ejemplo, eso no lo dije, pero cuando invitaron a Allende a Argentina, lo invitaron a la ciudad de Salta y no lo invitaron a Buenos Aires porque el general Lanusse, cuando ya era presidente de Argentina, pensaba que las manifestaciones de apoyo a Allende y en cierto sentido implícitamente de crítica al gobierno argentino iban a ser demasiado grandes en Buenos Aires. También cuando hace la gira, lo hice en este orden, Ecuador, Colombia, Perú. En ese orden visitó los países en agosto del 71. En esa gira que iba a comenzar por el anuncio del restablecimiento de relaciones con Bolivia, pero no se pudo hacer a causa del golpe de Estado en Bolivia, también las recepciones y el interés que suscita Allende en las oposiciones de los tres países es muy interesante. En, en, eh, en Ecuador hay una recepción apoteósica. En Colombia pronuncia un discurso ante la Gran Logia de Colombia en la noche y luego también un discurso ante el Parlamento colombiano. Y en Perú, finalmente hay un detalle también que puedo plantear acá, pero hay una declaración conjunta donde los países negocian o conversan de la reivindicación de las 200 millas marítimas. Y en este sentido hay dos pequeños matices. Eh, Perú quería que Perú y Chile anunciaran el retiro de sus embajadores en Francia como protesta por las explosiones nucleares francesas en las islas del Pacífico. Pero Chile no quiere tener problemas con Francia y convence a Perú de que esto no figure en la relación. Y también hay un matiz en las 200 millas. La versión peruana hasta hoy día es que el territorio marítimo es igual al territorio terrestre, o sea, la soberanía es absoluta.
En cambio, la versión chilena es que la soberanía del territorio marítimo es sobre los recursos que están ahí. O sea, los eventuales recursos mineros, los recursos de la pesca, y otro tipo de recursos que se pueden encontrar en el mar, pero con cierta libertad de navegación. Y en este sentido hay un desacuerdo entre cómo interpretar la soberanía sobre las 200 millas marítimas en Perú. Ahora, este desacuerdo viene desde el gobierno de Frei, pero Allende mantiene la política de pedir soberanía sobre los recursos, pero no una soberanía absoluta de las 200 millas marítimas. Por plantear eso. Ahora, por responder a tu pregunta, también hay eh, yo diría, manifestaciones también en otros países de América Latina como en Colombia. Ahora, en Europa hay ya un cierto interés en España, que es franquista, pero Franco ya está viejo y todo el mundo sabe que no le queda mucho tiempo y que va a venir un post-Franco y qué va a pasar con España ahí. Cabe decir que Chile mantuvo buenas relaciones con España franquista, o sea, de esto de mantener relaciones, sea cual sea el régimen político, se aplicó a regímenes de derecha. Por ejemplo, el año 71 se abrió una vía aérea que comenzaba en Frankfurt, Madrid, La Habana, Lima, Santiago, por aviones de LAN Chile. O sea, incluso en cierto sentido se incrementaron las relaciones con España en ese sentido. Y en España se está siguiendo con interés, o sea, el Partido Comunista Español aún en la clandestinidad, pero hay que hacer una coalición después de Franco, igual que el Partido Socialista, que en ese tiempo es casi inexistente, pero están haciendo. Ahora, donde hay mayor interés es en Francia, porque en Francia al año siguiente la izquierda casi ganó las elecciones. El candidato de la izquierda y quien fue electo secretario del Partido Socialista, François Mitterrand, va a ser presidente más tarde, pero perdió por menos del 1% las elecciones del año siguiente, constituye una coalición que se llamó la Unión de la Gauche, la Unión de la Izquierda, donde Mitterrand va a Chile el año 71. Ahora, su visita pasó desapercibida porque llegó al día siguiente que llegó Fidel Castro. Fidel Castro llegó el 10 de noviembre del 71, Mitterrand llegó el 11 o el 12 puede ser, y a Chile llegaron 350 periodistas extranjeros y estaban todos atrás de Fidel Castro, que en ese tiempo fue al norte, y casi ninguno se tomó el tiempo de ir a fotografiar a Mitterrand, que llegó con un diputado socialista francés, Claude Esther se llamaba. Pero lo interesante es que este diputado sabía taquigrafía y tomó notas taquigráficas de las conversaciones de Allende con Mitterrand, que están publicadas en el sitio web de este diputado en francés, y yo publiqué la traducción en el volumen 4, donde está la que va a aparecer en unos días, en agosto, en todo caso, el próximo mes, que son muy interesantes, porque Allende le hace muchas preguntas sobre, en el fondo, las lecciones que él tiene que tomar de Chile para la unión de la izquierda francesa. Cómo y por qué mecanismos se nacionalizan empresas, cómo están enfrentando el sistema de las relaciones con Estados Unidos y cuál es la base jurídica de los beneficios excesivos que se aplicó al cobre. Son las preguntas que le hace Mitterrand. Le hace preguntas también sobre la historia de Chile. eh, y Allende insiste muchas veces en eso, que él tiene el proyecto de ir a referéndum en Chile. Yo diría que es, bueno. Y otro país que está siguiendo muy de cerca a Chile es Italia, donde finalmente hay una democracia cristiana que gobierna desde el año 46, desde después de la guerra, pero hay un fuerte partido comunista y hay tendencias que planteaban que el Partido Comunista tiene que ingresar al gobierno. Yo diría, son los hitos fundamentales. Por terminar con una anécdota que es interesante, pero el año 71 el gobierno de Allende organizó lo que se llamó la Operación Verde. O sea, había una campaña de desprestigios en muchos periódicos extranjeros, que hoy día se sabe que son artículos sembrados, entre comillas, por la CIA, donde decía que los cubanos estaban manipulando la inteligencia de carabineros, que la economía estaba en un estado desastroso, que no había libertad de prensa, que la libertad de prensa estaba cada vez más amenazada y que habían siniestros proyectos totalitarios. En el fondo hay mucha artículos en ese sentido. Entonces, Allende lo propone y consigue organizar lo que él llamó una operación verdad, que es invitar unos 40 periodistas extranjeros de medios de todos los colores políticos y de países socialistas y capitalistas. Llegaron incluso españoles de los diarios franquistas de entonces,
para que se reúnan primero con el gobierno y después vayan donde quieran, conversen con quien quiere y vean que en Chile hay un gran respeto a las libertades democráticas. Y así se hizo. Esto funcionó fines de abril, principios de mayo del año 71, y llegaron 4 italianos. Los 4 vienen de medios cristianos, cristianos progresistas en el fondo, y cuando terminan, le dicen a Allende, Allende los invita a una cena y le dice, bueno, ¿qué impresión han tenido de Chile? Le dice, mire, presidente, si esto resulta, si la vía chilena resulta, eh, nosotros pensamos que en poco tiempo la van a estar siguiendo varios países y dentro de ellos Italia. Y en una generación más, la mitad del mundo, porque es un proyecto muy interesante de construir el socialismo manteniendo el pluralismo y las libertades democráticas. Si usted tiene éxito en esto, este va a ser un éxito rotundo. Y yo creo que estos italianos no fueron los únicos que hicieron el mismo análisis hizo Estados Unidos, y por eso se empeñaron tanto en arruinar ese proyecto. Justamente, así fue. Y esa es la razón. Ahí en buen camino. Bueno, Jorge, tenemos que despedirnos. Pensamos de que tus intervenciones son excelentes, con una calidad y conocimiento y de una realidad que se vivió en Chile y que ayuda mucho a la memoria, ayuda mucho a recordar lo que fue realmente Chile en ese entonces. Eh, te Deseamos que continúes con nosotros, por supuesto, y veremos tu viaje a Chile pronto, a ver si podemos hacerlo desde allá, puedes contarnos cosas también, cómo te fue en la exposición, nos vas a contar más detalles, a lo mejor me puedes enviar las direcciones, dónde van a ser tus exposiciones para yo escribirla Claro que sí. para escribirla en los comentarios. Eh, ¿Qué te puedo decir? Les ¿Cuándo te vas? cuento que lo que dije hoy día en realidad ya está publicado, en un artículo, y si lo buscan en internet lo van a encontrar. La política internacional del gobierno de la Unidad Popular, y ponen mi apellido y seguramente van a caer sobre el artículo, si quieren Sí, más, sí, sí, más, es muy más fácil. fuentes y todo lo demás. Sí, muy fácil. Yo aquí lo tengo al frente, justamente. Eh, bueno, Jorge, ¿cuándo te vas? Me voy el 10, El llego a 10. Chile el 11. Entonces estaríamos Y ahí. en principio la presentación del libro, la primera, está prevista en LOM, en la sede de la editorial, el 22. El Y 20. después tengo otras, una en una librería en Santiago, una en la ex cárcel de Valparaíso el 8 de septiembre, esa ya está concretada, y posiblemente otra. Perfecto. Que te vaya muy bien, Jorge. Que tenga éxito Gracias por el y interés. vas a vivir momentos muy bonitos de los 50 años de un Esperemos recuerdo que que no es una fiesta, es una tristeza, pero que al mismo tiempo debemos recordarlo. Estamos en contacto. Te esperamos a lo mejor desde Chile, un nuevo programa, una nueva intervención, o antes que te vaya, no sé, eso lo ponemos de acuerdo. ahí vemos Ahí cómo vemos. lo hacemos. Un abrazo grande. Muy bien, que estén bien. Chaito. Chao. Queridos amigos, un caluroso abrazo fraternal para todos ustedes. Hasta pronto. Chaito.